fue un ejemplo en todos los aspectos. Pero yo, que tuve la oportunidad con él de pasear, de ir a trabajar en distintos países del mundo y a reuniones de la Internacional Socialista y compartí íntimamente con él muchas cosas. Y yo recuerdo, nunca voy a olvidar la parte esencial de la dimensión humana del doctor José Francisco Peña Gómez. Yo tengo múltiples ejemplos de cómo Peña Gómez demostraba su actuación de humanitaria, no de boca, sino de acción hasta de sacrificio. Yo recuerdo, perdóname, Peggy, yo recuerdo que cuando él se enfermó, un grupo de amigos hicimos una recolecta para ayudar su asunto médico en dinero. Y yo llegué a Nueva York con el dinero, una cantidad buena de dinero que habíamos recolectado. Y cuando se lo entrego me dice, yo se lo tengo que dar a un amigo, no voy a decir el nombre, pero Peggy sabe quién es. Y me dice, yo se lo voy a dar a él, porque él lo necesita más que yo, estando en una clínica. Pues yo le dije, Peña Gómez, pero tú te estás volviendo loco. Hoy tú no ves que tú estás enfermo y tú todo eso. No, ves. Bueno, a la larga lo dejó ahí y al otro día volvió y se lo dio a la gente que él había dicho que se lo diera para la salud de ellos y él abandonar la de él. Don Fello, yo siempre he escuchado que cuando papi salía a los recorridos con ustedes, todos salían con dinero con él, pero que cuando tenían que regresar de nuevo hacia Santo Domingo, la mayoría regresaba sin un centavo porque papi cogía y le entregaba, le iba pidiendo, dame para darle a fulano, a Perencejo. La voy a recordar a Peggy. Nadie quería estar al lado de él en ese momento. Le voy a recordar a Peggy una escena. Yo invito a unos empresarios de Puerto Rico a la campaña y llegan en 2 aviones en un desayuno en mi casa. Y están ahí hablando que yo qué, al mediodía ya se va la gente le deja un sobre. En ese sobre creo que habían 400,000 pesos. Entonces, ¿qué resulta? Que se va a Peña Gómez porque va para el noroeste a la campaña electoral y se va. Cuando el lunes, Miguelina está limpiando el salón donde fue la cosa y encuentra el sobre con todo el dinero ahí, que lo había dejado ahí. Escucha eso, sobre. Entonces yo lo guardo y el lunes voy al desayuno que está con Peggy en la mesa. Le digo, Peña, ¿cómo te fue con los boricuas? Dice, bien, Peggy, dame el dinero que yo te di. Por eso. Le dice Peggy, ¿qué dinero tú me dabas? Oh, el sobre de los puertorriqueños. Dice, no, tú no me diste eso. No, ¿cómo que no? Yo te lo di. Y cogió para la habitación a buscar. No. Y yo con el dinero en la mano, escondido, en la mesa del desayuno. Le digo, Peña, no sea, yo te lo di, Peggy. Mira, tú no seas injusto, tú no le diste ese dinero, tú lo dejaste botado en el piso, en la casa. Aquí está el dinero, mira, ay Dios mío. Este era Peña Gómez, desinteresado. No tenía un hombre que todo, no dio los pantalones de misericordia, porque era un hombre, pero también en sus gestiones públicas y políticas demostró la dimensión humana, que es lo que yo quiero recordarle a la gente y a la nueva generación, de no simplemente que si daba 100 pesos, que si daba 200 pesos, sino que su planificación política de trabajo y de resultado iba tendente a fortalecer a la gente pobre, a la gente abandonada que no tenían oportunidades. Y ese desprendimiento, Peña Gómez lo manifestó a través de las escuelas laborales, creando escuelas para que los seres humanos se prepararan. Y tú sabes, la mujer que hizo negocios, hizo empresas por la educación que Peña Gómez le dio. Es decir, que siempre estaba aprendiendo, no solamente en ese aspecto, sino Peña Gómez fue el primer político. Aquí no habló ni Balaguer, ni habló Juan Bosch, ni habló nada.
quien habló de recursos naturales, que decía que los pajaritos habían dejado de pintar y lo criticaban y lo vivían comentando mal, porque Peña Gómez relajándolo, porque hablaba de los pajaritos, de toda la naturaleza, y empezó a sembrar matas, a todo eso con un sentido de futuro de la realidad del país. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que yo, que viajé con él, por ejemplo, yo fui cuando los Juegos Panamericanos con Peña Gómez, fuimos como delegados oficiales para buscar recaudaciones de ayuda, recaudaciones para los Juegos Centroamericanos. Y fuimos allí y visitamos a Craxi, que era el presidente de Italia. Nos hizo un brindisito de desayuno ahí, y le dice él a Peña Gómez, tú vas a ser el próximo candidato a la presidencia. Y usando una expresión latina, le dijo, tú no puedes enlazar para que otro amarre. Le dice, no, yo tengo un hermano y amigo que tengo un compromiso con él. Se llama Jacobo Magluta. Y yo tengo que apoyar a Jacobo Magluta. Dice, ¿cuándo que tú vas a hacer? Dice, próximamente, pero ahora tengo ese compromiso con Jacobo. Recuerdo que llegué a Santo Domingo y cogían de Jacobo, que ya tenía una diferencia con Peña Gómez. Le dije, manéjate. Peña Gómez le dijo esto a Craxi, tú tienes que manejar ese tema. No me hicieron caso. Y ya ustedes saben las consecuencias. Pero Peña Gómez era un hombre humano con sus amigos, humano con los que no conocía, humano con los pobres, humano con todo el mundo. Y debemos sentirnos orgullosos de haber tenido un líder que lamentablemente desapareció de tiempo. Y hay otros temas, por eso yo no quiero cogerlo todo, para después tocar los otros dos puntos, como yo quiero en la valorización de la personalidad a nivel mundial de Peña Gómez. Yo lo viví también. La diferencia humana con él por el mundo y cómo era analizado y cómo las expresiones que yo tuve la oportunidad de oír de líderes importantes del mundo en la presencia de Peña Gómez. Así que yo le doy chance a otro a que hable y vuelvo otra vez más tarde. Bueno, yo quisiera... Antes de que continúe... Abril. Juan, dame un minutico antes de que continuemos contigo. Don Fello acaba de hablar del tema de la visión del líder mundial del doctor José Francisco Peña Gómez. Doña Peggy hace unos 2 años, me parece, nos invitó a una actividad junto con un periodista que venía de Alemania, que venía a investigar al doctor José Francisco Peña Gómez como referente latinoamericano sobre la socialdemocracia. Entonces, doña Peggy, ¿a qué se debe que el referente para toda Latinoamérica, que son una cantidad inmensa de países, sea precisamente el doctor José Francisco Peña Gómez? Mira, Abril, no solamente un referente para Latinoamérica, sino para el liderazgo de la época europeo. Fíjate que Peña era presidente de la Internacional Socialista para Latinoamérica. Era una época donde estaban las dictaduras. No había un solo país, un demócrata, un político demócrata que Peña no ayudara. Fueron todos en esta época estaba muy convulsionada todo lo que es la política latinoamericana por la gran cantidad de dictaduras que había en ese momento. Y él a todos, en Ecuador, en Panamá, en Nicaragua, a todos siempre los apoyó y los ayudó de diferentes maneras. Pero también ayudó a uno que era candidato en Francia, que fue Mitterrand. Mitterrand vino aquí apoyado por Peña Gómez. Ni hablar de Omar Torrijos, de Felipe González. Por eso es que esa referencia internacional al día de hoy, a los 20 años, a los 21 años, y yo me imagino que a los 22 años de su vida también, recibimos homenajes. El año pasado fue en el PSOE, en España, con los ministros que estaban gobernando y le hicieron un homenaje, un recordatorio a Peña Gómez.
pero no podemos olvidar el homenaje que se le hizo en Washington, en donde él está en el Congreso, es el único dominicano que está en el Congreso. O sea, por eso sigue siendo un punto de referencia, por todo lo que él hizo, por todo lo que ayudó. Por eso es que Peña Gómez, tanto aquí para todos los dominicanos, los que estaban con él y los que no están, lo admiran. Y de igual manera en lo que es la parte internacional. Yo creo que hay un joven que tiene que dar una referencia de cómo él lo ve, que hizo un libro de él y que no lo conoció. Entonces necesitamos esa opinión, porque tanto Fello como yo, y como tú que eres su hija, hemos vivido y convivido con él, y no hay punto de referencia. No podemos pensar. Él me decía, vas a esperar 100 años para que aparezca otro líder. Los líderes llegan cada 100 años. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de convivir y vivir muchos escenarios. Con él no había 2 días iguales. Estaba permanentemente organizando, planificando. Primero por su país y segundo por su partido. Pero cuando Peña Gómez salía internacionalmente, él respetaba el país y hacía lo que tenía que hacer por el país. Así es que tenemos cartas de Balaguer dándole las gracias por los trabajos y el aporte que él consiguió fuera. Entonces, por esa razón, hasta Balaguer en un momento dado lo admira. Juan Santos. Bueno, muchísimas gracias, doña Peggy. Juan, don Fello, Abril. Déjame dar un poco de contexto. Juan Santos, para aquellos que están en sintonía, no solamente es secretario de Educación, Juan es profesor, es abogado, es músico, es poeta, fue secretario de la Juventud y en la actualidad es el secretario de Educación. Él hizo una labor extraordinaria recopilando ideas de los discursos del doctor José Francisco Peña Gómez. Y ahora, tal y como dice doña Peggy, como él no pudo compartir de manera física con el doctor Peña Gómez, entiendo yo, la persona perfecta para hablarnos cómo lo ha influenciado políticamente alguien que partió hace ya tanto tiempo. Juan. Bueno, muchísimas gracias, Abril. Gracias, doña Peggy, don Fello. Y sí, yo debo de, luego de agradecerles a ustedes, agradecer también al presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, que nos permite convocarnos en este espacio para hablar del doctor José Francisco Peña Gómez. Un hombre que sin lugar a dudas nos legó a nosotros como generación una forma de hacer política, donde el centro de toda política pública, el centro de toda acción siempre es la gente. Y ese gran legado está permanente no solo para los dominicanos, sino que se ha evidenciado en el devenir de los tiempos como una de las líneas fundamentales en las que debe trazarse todo gobierno o todo gobernante que quiere trascender. Entonces, para iniciar con cómo yo conozco a Peña Gómez, me voy a referir precisamente a la obra que tú señalas. Es este libro que se llama Ideario Peña Vive. Es una recopilación de las mejores frases de todos los discursos del doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Cómo yo conozco a José Francisco Peña Gómez? En el libro lo dice. Y fue gracias a mi padre y a mi abuelo. Yo anexo estas 2 cartas, porque así era José Francisco Peña Gómez, un hombre de detalle. Y desde ahí comienzo yo a valorar a José Francisco Peña Gómez al momento de empezar a hacer este libro. Esta es una carta dirigida a mi abuelo Ramón María Santos y una carta dirigida a mi padre, que fue presidente de la Juventud del PRD en Moca en el año 1987. Entonces, a ambos él le dirigió una carta motivándolos por las causas del PRD. O sea que, en otras palabras, yo soy un PRDista de biberón, como dicen popularmente los PRDistas. Pero más allá de eso, yo quiero contar una anécdota que yo recuerdo, y fue, no sé en qué año, pero sé que fue en un recorrido de Peña Gómez en Moca. Mi papá no me sabe precisar qué año fue ese, pero yo estaba bastante pequeño, yo tenía que tener algunos 6, 7 años de edad.
Y yo recuerdo que papi me subió a sus hombros y aunque yo no recuerdo las palabras, yo sé que la impresión que dejó, la forma oratoria, la forma de comunicar de este hombre, de verdad que me dejó impresionado. Y años después, ya escudriñando, entonces comienzo a saborear sus discursos y sin lugar a dudas es el orador que a mí más me ha motivado a cultivar el tema de la oratoria, la búsqueda del bien común y, ¿por qué no?, el ejercicio como tal de la política, porque uno nace con vocación, pero también hay personas que te motivan a ti. Entonces, hablando del Peña Solidario, en este volumen nosotros tenemos diferentes tipos de temas. Está el Peña Patriótico, está el Peña Solidario, está el Peña del bien común, del compromiso, del gobierno, y así un sinnúmero de palabras que describen a José Francisco Peña Gómez en este volumen, pero que yo me voy a circunscribir hoy en el ámbito de lo que tiene que ver con el Peña Gómez Solidario. Y voy a iniciar con precisamente el ámbito internacional. Y una de sus frases, la frase 981 de este libro, que son mías, dice lo siguiente: la solidaridad internacional es un camino de doble vía, porque el que ayuda hoy la recibirá mañana. O sea, fíjate la concepción de José Francisco Peña Gómez en estas breves palabras, de que tenemos que darnos a los demás, porque hoy por hoy tú estás dando, pero mañana puedes estar recibiendo. ¿Y qué verdad tan rotunda viene a representar eso hoy? Hoy que nosotros estamos viviendo el COVID. ¿Por qué? Porque si no fuera por las ayudas internacionales, ¿cómo estaríamos nosotros? Entonces, esas ideas transversales, esa visión plural de solidaridad, y por qué no global de solidaridad, hacen de José Francisco Peña Gómez un hombre atemporal, donde no estamos hablando de un hombre de los 80, de un hombre de los 70, no, estamos hablando de un hombre atemporal que traspasa la línea del tiempo, y por eso a generaciones como nosotros que nos interesa escudriñar y conocer verdaderamente por qué es el fin último de la política y por qué ejercer la política. Entonces, en palabras como esas, uno encuentra verdaderamente causa y sentido. Ese es uno. Voy a citar otra de esta misma obra que dice lo siguiente. Le voy a recordar a y esta me gustó bastante porque él invito a unos empresarios de Puerto Rico deja claro a España, y llegan en 2 aviones. Un compromiso con los demás. Dice, el sacrificio y la lucha es la consigna de la hora. O sea, el sacrificio y la lucha es la consigna de la hora. O sea, yo no puedo deponer el bien colectivo si yo tengo ahora mismo el deber de cumplir el trabajo que se me ha encomendado. Cada uno de nosotros tiene ahora una encomienda, pero está sujeto a sacrificios, a grandes sacrificios, y eso no puede ser postergado. Es ahora donde nosotros tenemos que asumir ese sacrificio. Y es ahora donde nosotros tenemos como ciudadanos, cada uno, desde nuestro humilde estandarte, aportar nuestro grano de arena para que las causas del país, no de cada uno de nosotros, miren esa visión, o sea, una visión pro país constante, solidaria para con quién, para consigo mismo, no, para con los otros. Entonces, esa es la grandeza de José Francisco Peña Gómez desde el punto de vista de el sacrificio, esa solidaridad sacrificada por la lucha por los demás. Otra de las frases que tengo aquí, necesariamente del PRD, habla Peña Gómez en esta frase y dice: el PRD es el partido que mejor encarna la solidaridad internacional. Fíjate cómo lo dice. El PRD es el partido que mejor encarna la solidaridad internacional. Volvemos al tema internacional. ¿Y por qué? Porque el PRD está hecho, construido, sus cimientos son fundamentados precisamente en la solidaridad humana. Y por eso, en esa gran campaña que tuvo ahí al final de su vida, fue ese eje transversal, ese lema
primero la gente, porque es que estaba construido todo la basamenta ideológica del Partido Revolucionario Dominicano sobre la base de la solidaridad con los demás, de la entrega para con los otros. Y cierro con esta frase para dar participación a otros y poder ir intercambiando alrededor de este tema sobre otra frase, déjame ver, esta es también vinculada al partido, voy a hablar de esta otra que está marcada por aquí. Todo esto está en los discursos de José Francisco Peña Gómez, Conquista por la Democracia, que son varios volúmenes donde él aborda diferentes temas. Y dice esta última frase también de corte internacional, porque así como era atemporal el hombre, su visión era mundial, no era una visión pueblerina, no era una visión efímera, sino trascendente. Entonces decía José Francisco Peña Gómez, la solidaridad mundial es la fuerza avasalladora ante la cual deben inclinarse los imperios. Repito, la solidaridad mundial es la fuerza avasalladora ante la cual deben inclinarse los imperios. O sea, todo el mundo, todos los gobiernos y todos los gobernantes sucumben, caen frente a una persona, se inclinan reverente frente a aquel ser que es solidario, los reconoce, porque entonces esa persona demuestra grandeza. Ahí yo quiero dejar esa primera parte de la entrega de lo que tiene que ver con el concepto solidaridad desde el libro Peña Vive, de los discursos de José Francisco Peña Gómez y de las ideas de José Francisco Peña Gómez, para que podamos intercambiar al respecto. Me gustaría... Juan, tú hablabas acerca del programa de gobierno del doctor José Francisco Peña Gómez, Primero la Gente, y lo hablabas como un postulado ideológico que ponía al hombre en el centro de las políticas públicas, y eso es solidaridad. Gobierno compartido, me corregirán Fello o doña Peggy, creo que va también en la misma vía. Y me parece que es como la columna vertebral de todas las políticas públicas que el doctor José Francisco Peña Gómez desarrolló a lo largo de toda su vida. El hombre como el centro de lo que debe ser el Estado dominicano y la solidaridad y la reciprocidad que debe de existir entre una cosa y la otra. Doña Peggy. Abel, te voy a decir algo, Abel. Dígame, don Fello. Peña Gómez tenía una dimensión. Dígame. Tenía una dimensión de oportunidades y participación para la política en el mundo. Cuando tú ibas a esas reuniones del Internacional Socialista, el respeto que había por el doctor José Francisco Peña Gómez no lo tenían muy pocos líderes. Peña Gómez era un hombre respetado, y recuerdo a Crasi. Yo fui cuando los Juegos Panamericanos en comisión con Peña Gómez para buscar recaudaciones con el fin de hacer los Juegos Panamericanos o Centroamericanos, no recuerdo bien. Y fuimos buscando ayuda. Y fuimos donde Crasi. Y Crasi le dice a Peña Gómez lo de la presidencia. Y ¿Quién es Crasi, don Fello? Para que le demos contexto a nuestros oyentes. ¿Quién es Crasi? Entonces era el primer ministro de Israel. El primer ministro. De ahí nos vamos a donde Mitterrand, que viene de Europa, de estar en una reunión con los 5 grandes de Europa discutiendo la ubicación de los cohetes atómicos que estaban en las distintas fronteras de Europa. Y nos citó a las 5 de la tarde viernes. Pero él se dilató un poquito, hasta llamó por teléfono: Peña, yo estoy llegando. Cuando llegó allí, al palacio, a recibir a Peña Gómez, lo agarró de brazo y se lo llevó hacia un libro que había en una mesa y le dijo: ven, yo quiero que el mejor orador del mundo. Cuando las elecciones, que la gente lo que quería era salir a la calle, y los amigos militares estaban listos para salir a la calle en esas elecciones, porque fue un fraude que se pudo comprobar, el primer fraude que se pudo comprobar. Y Peña Gómez mandó a la gente a rezar a las iglesias en cambio de hacer lo que la mayoría quería, que a lo mejor otros políticos hubieran hecho, pero definitivamente hubiera muertos dominicanos.
y él no iba a ser presidente con un solo muerto dominicano. Entonces, ese era él. Y tal era él, era así, que terminó con su último mensaje: yo los perdono. Cuando uno escucha eso, cuando uno pocos días antes de morir, 3 días antes de morir, hizo yo los perdono, realmente sabemos que no estamos hablando de un hombre común, de un hombre que por sobre todas las cosas, con toda la cantidad de homenajes que nosotros recibimos internacionalmente, hay una palabra común: solidaridad. Una palabra común en grande: solidaridad, que así fue. Entonces, una situación como la que estamos viviendo aquí actualmente, si tuviéramos un Peña Gómez, realmente hubiera hecho y se hubiera movido de una manera increíble, porque para él lo más importante era la gente. Y me alegro, Juan, del concepto que tú tienes como joven, y pienso que ese libro tienes que regalarlo a todos los jóvenes. Eso quiero yo. Regálalo. Yo estoy esperando mi copia. Todavía, yo estoy esperando una copia y no hay forma de que me la den. Ellos a ti te la dieron porque tienes que leerlo. Ellos le dije yo que hiciéramos unos donativos a algunas escuelas. Vamos a ver qué se hace. Me dijo en otro momento. ¿Qué gancho es ese? No, gancho no. Gancho no. Darle información, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva, yo pienso que programas como este nos ayudan a nosotros, primero, a beber de fuentes primarias como ustedes que lo conocieron, que vivieron junto a él, pero también a nosotros como generación de poder pasar la antorcha a una nueva generación que viene ahí y que tiene que saber que la política de nuestro país, la política internacional, la política como concepto ideológico se fundamenta en ese gran postulado y principio que José Francisco nos dejó a cada uno de nosotros. Primero a nosotros como PRDistas y, ¿por qué no?, a todos los dominicanos, de que primero está la gente. Y si usted ocupa una función pública y esa función pública usted la enfoca desde que usted pisa ese lugar, esa dirección, ese ministerio, con una visión de y para la gente, entonces de inmediato todo lo demás vendrá por añadidura. El compromiso con la solidaridad, la visión solidaria de José Francisco Peña Gómez, yo sé que va a calar y va a trascender y nos va a permitir a nosotros como generación seguir emulando y continuando esa gran obra en bien del país, en bien del desarrollo de la República Dominicana. Yo solo quiero terminar diciendo Don algo. Fello. Decirle a Fello. Díganos, doña Peggy. Fello y yo pasamos con el virus y estuvimos enfermos ambos, uno más y otro menos, y hay muchísimos que lamentablemente han tenido esta pandemia. Nos hemos aislado durante una gran cantidad de tiempo. Yo creo que ni Fello ni yo hubiéramos hecho lo que Peña hizo el día antes de morir, sabiendo que estaba muy enfermo. Ir a hacer campaña para dar el triunfo a una provincia que él amaba muchísimo, que era Baní. O sea, esas acciones, darlo todo, por nada, eso es muy difícil. Eso tiene que ser un gran ser humano. Y definitivamente Peña era un gran ser humano. Peggy, que Peña era una excepción. ¿Don Fello? Era un ser excepcional, era un ser que con dimensiones que no se presenta todo a cada rato en cualquier sitio, sino que son gentes privilegiados por el sentimiento y por la conducta de solidaridad. Y ese era Peña Gómez, Y por eso murió prácticamente matándose él mismo, yendo a hacer cosas en un momento que no debió haberlo hecho. Eso es así, Peña Gómez es un ejemplo.
Entonces, ya cerrando y recopilando todo lo que ustedes han dicho, básicamente nosotros como PRDistas y como dominicanos hemos querido resaltar el ser humano. Esa es las cosas que lo hacían intrínsecamente líder, y es algo que queremos resaltar, no solamente como orgullo PRDista, sino también como el ejemplo que hombres como él puede ser para los y las dominicanas a todo lo largo de República Dominicana. No es solamente un ejemplo para el PRD, es un ejemplo para el PLD, es un ejemplo para el PRM, es un ejemplo para el Partido Reformista Social Cristiano. Debe ser un ejemplo para todos, porque esa calidad humana, ese desprendimiento, esa solidaridad, esa reciprocidad, ese deseo de ayudar a los demás, esa capacidad de desprenderse que tenía el doctor José Francisco Peña Gómez, es algo que pocos seres humanos lo tenemos. Y si bien es cierto que él fue un ser humano excepcional, todos debemos aspirar a ser mejores y alcanzar ese tipo de excepcionalidad. Es todo lo que yo entiendo que nosotros queremos y debemos resaltar en días como hoy o el 6 de marzo. No queremos crear un mito ni crear un Dios, no, es un ser humano, fue un ser humano que tenía virtudes y defectos, pero cuyas virtudes fueron tantas y tan grandes que opacan a las demás y lo ayudaron a convertirse en un líder de talla mundial. Y con esto creo que ya estamos terminando. Si les invitamos a que compartan este live en las diferentes redes sociales.